Buenas tardes, estimados compañeros y buenas tardes, estimado profesor. El día de hoy vamos a presentarles nuestro segundo proyecto de Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Comenzaremos por hablar acerca de quiénes son los integrantes que conformarán estos proyectos para realizar aquellas actividades experimentales, las cuales son Guerrero Sebastián, el que les habla, Solar Joy, Ortiz Guadalupe y Picón Yanelit. Primero comenzaremos con los objetivos. Los objetivos de cada experimento son los que estamos pudiendo apreciar acá. Y ahora comenzaremos a hablar con los resultados experimentales. Primero tenemos el resultado experimental del experimento número 1, en el cual se puede apreciar esta tabla y este video que fueron los que grabamos o los que tomamos de nuestro laboratorio. Tabla 2, experimento 2. Concluimos con el valor máximo, mínimo, corriente máxima, mínima, los segundos, número de vueltas, radio de bobina. En la tabla 3, experimento 3, acá podemos observar que estábamos realizando el experimento digitando las respuestas. Era sin núcleo, con núcleo en forma de barra, con núcleo en forma de U, con núcleo cerrado. Y ahora pasaremos a explicar los diferentes experimentos. Experimento número 1. Para el experimento número 1 se utilizó tanto el lanzador de anillos como el transformador y la barra de hierro. Y este constó de 4 modalidades. El primero, en el cual nosotros lanzábamos el anillo de aluminio sin ninguna barra, el cual tuvo un vuelo bastante leve. En la segunda modalidad volvimos a lanzar el anillo de aluminio, pero esta vez con una barra de hierro, el cual tuvo un vuelo bastante fuerte, una repulsión bastante fuerte al lanzador de anillos. En el cuarto utilizamos un anillo de cobre, el cual fue moderado, no recorrió tanta distancia como en el tercer caso, pero recorrió más distancia que en el segundo, y en el quinto, en donde se usó el anillo partido de aluminio, prácticamente no hubo ninguna reacción. Ahora procederemos a explicar el experimento número 1, tanto el funcionamiento del lanzador como la función que cumple la barra de hierro. Primero, la bobina dentro del lanzador producirá un campo magnético provocado por la corriente que, al estar conectada a una fuente de corriente alterna, será un campo variable, la cual se sumará al campo magnético que producirá la barra de hierro al esta ser un material ferromagnético, magnetizándose a la misma dirección vectorial que el campo de la bobina. Al este ser un campo no uniforme, afectará el flujo que pasa por el anillo, provocando un campo magnético inducido que actuará como un imán que producirá una fuerza de repulsión que lanzará el anillo. Si se fuese a cambiar el anillo de cobre por uno del doble de grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Bueno, los cambios serían bastante despreciables. Esto se debe que aún incluso si es que el anillo permitiese ingresar más flujo magnético, no habría ningún cambio en la fuerza de repulsión. Esto se haría porque la inducción electromagnética no es debido al flujo magnético, sino a la tasa de variación de este. Y bueno, esta ser definida por la corriente alterna, no habría ninguna clase de variación, en cuyo caso, bueno, se podría decir que este recorrería menos distancia debido a que el tener el doble de grosor también sería más pesado. Ahora, si el experimento con el anillo de aluminio se repitiese varias veces agarrándolo sin dejar que éste se lance, se puede notar que el anillo se calienta. ¿Por qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que junto al campo inducido que se produce alrededor del anillo, también se va a producir una corriente inducida, la cual va a ir en sentido antihorario según la regla de la mano derecha. Este anillo, al funcionar como un circuito cerrado, va a tener una resistencia, la resistencia del anillo de aluminio o de cobre, según lo que estamos hablando, la cual funcionará como un circuito y la resistencia eventualmente desprenderá calor, la cual calentará el anillo. Determina el periodo de la velocidad angular usando los datos experimentales obtenidos. Como se observa, importamos las librerías, guardamos la dirección de nuestro archivo y, y graficamos la gráfica del campo versus el tiempo. Y aquí observamos nuestra gráfica. También hacemos el ajuste de curvas del campo experimental y del campo teórico. En este caso utilizamos esta función. Utilizamos estas fórmulas para obtener los parámetros y reemplazarlos en la función, y acá está nuestro código. Y bueno, aquí se muestra la gráfica
en el intervalo de 3 a 4 segundos, donde se obtiene una amplitud de 1.389 teslas, la frecuencia angular es de 31.61045 radianes por segundo. La pregunta C, que nos dice utilizando la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida y pico. Para ello, considera que el flujo magnético en la bobina es B pico, coseno de la velocidad angular por el tiempo, todo multiplicado por el área. Y explica el procedimiento seguido y compara el valor obtenido con el valor experimental. Primero, para ello obtenemos el B pico. El B pico es esta fórmula. Reemplazamos los valores y obtenemos este valor, que es 1.48, 96, 97, 41, 2, 31, por 10 a la menos 3 teslas. El área, que es igual a 0.0123 metros cuadrados. También obtenemos la velocidad angular, que es 50.60, 3409, 798 radianes por segundo. También es necesario calcular el flujo magnético de la bobina, lo cual es esta fórmula. Reemplazamos los valores ya obtenidos y obtenemos esta expresión. Derivamos respecto al tiempo y obtenemos esta función. Con la ley de Lenz, esta ley nos dice que la Fm inducida es igual al número de espiras por la derivada del flujo magnético. Reemplazamos los valores y obtenemos esta función. Para la corriente y pico utilizamos la ley de Ohm, la relación, y reemplazamos los valores, dividimos entre la resistencia y obtenemos este I pico teórico, que es 84.90 30 6209, porque eso lo medimos 3 amperes. El I experimental lo obtenemos de la tabla de datos y reemplazamos los valores y obtenemos el valor de 0.4716 amperes. Y si comparamos, sabemos que el I pico es mayor que el experimental. Por lo tanto, el I experimental menos el I teórico menos el I experimental es 0.03774 amperes. Acá hacemos la gráfica de la corriente. Utilizamos este procedimiento. Aquí graficamos y obtenemos la función. Donde la función de color naranja nos muestra la gráfica de los datos teóricos y la gráfica de color azul nos muestra los gráficos de los datos experimentales. Un transformador tiene dos partes básicamente, que son las bobinas y el núcleo. Dentro de las bobinas pueden ser de 2 hasta 3. Y los transformadores se usan para cambiar la energía, ¿no? Ya sea el voltaje o la corriente. Pero en ambas bobinas la potencia va a seguir siendo igual. Empezamos con el cuestionario del cual nos dice, ¿con cuál configuración del núcleo se tuvieron mejores resultados? En este caso fue con un núcleo cerrado, ya que al usar un núcleo cerrado, el flujo se encierra dentro del núcleo, ¿no? Y no se disipa en el ambiente como pasa con un núcleo de barra o un núcleo en forma de U. Luego, tomamos estos valores dentro del laboratorio y en la primera tabla vemos lo que pasa cuando usamos bobinas con el mismo número de vueltas y en el otro cuando usamos bobinas con número de vueltas diferentes. En la siguiente pregunta nos dicen determinar la transformación de teórica y experimental respecto al voltaje. Entonces, para hallar la relación experimental, nosotros vamos a dividir el voltaje de entrada entre el voltaje de salida. Y el voltaje de entrada es de 4 y el voltaje de salida es de 3.07. Dividiendo esto nos da una relación de 1.303. Ahora, el voltaje teórico nos dice que tenemos que dividir el número de vueltas principal y el número de vueltas secundario. Y hacemos esto, dividimos 400 entre 400 y nos da una relación de 1. Luego, haciendo una comparación entre estas dos relaciones, nos damos cuenta de que el voltaje experimental es diferente al voltaje teórico. Y esto se da principalmente porque se pierde energía debido a las corrientes parásitas. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice cuál es el mayor voltaje pico o el RMS. La respuesta es el voltaje pico, porque el voltaje RMS es una fracción del voltaje pico, por ende el voltaje pico va a ser mayor. Ahora nos piden hallar una relación teórica del transformador reductor. Este es el segundo cuadro que vimos en la toma de datos, en el cual es reductor ya que la bobina primaria tiene más número de vueltas que la bobina secundaria.
Entonces vamos a hallar la relación teórica primero para ambas configuraciones. En la primera configuración dividimos el número de vueltas, que es 1600 entre 400, nos da una relación de 4. Y para la segunda configuración dividimos 800 entre 400 y nos da una relación de 2. Ahora pasamos a la relación experimental, donde tenemos que dividir el voltaje de entrada entre el voltaje de salida. En la primera configuración dividimos 4 entre 0.71 y nos da una relación de 5.63. Por otro lado, para la segunda configuración dividimos 800 entre, dividimos 4 entre 1.49 y nos da una relación de 2.68. Si es que nosotros queremos reducir el voltaje, entonces nos conviene usar la primera configuración, ya que tiene mayor número de vueltas en la bobina primaria y va a poder lograrse la reducción mayor. Ahora procederemos a hablar a las conclusiones. En el experimento 1 se concluye que a través de la experimentación y el uso de diversas configuraciones, sí logramos deducir el comportamiento del lanzador de anillos, apreciando cómo cada una de las partes interactúan entre sí, produciendo diversos resultados, siendo que la mayor variación del experimento es la variación en la fuerza de la repulsión que la bobina produce en el campo inducido. Ahora, en el segundo caso, logramos explicar también los resultados obtenidos en la experimentación con los principios y fundamentos teóricos y matemáticos estudiados previamente en clase. Se logró generar la corriente de la corriente inducida en una bobina utilizando un imán. Utilizamos la ley de Faraday para estimar el valor de la corriente inducida y comparar este valor con la corriente experimental. Utilizamos el programa Paino para aproximar la función de la corriente teórica, y se observa que hay una pequeña variación entre ellas debido a la resistencia. Ahora pasamos a las conclusiones, donde podemos decir que cuando se usa transformadores con el mismo número de vueltas, el voltaje de salida se termina reduciendo. Esto se da por las corrientes parásitas. Luego, cuando se usa un núcleo cerrado, se obtienen mejores resultados ya que generan menos pérdidas y el flujo no se disipa en el ambiente, como sucede en un núcleo de barra o un núcleo de forma de U. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este experimento? Es que cuando se usa transformadores con el mismo número de vueltas, el voltaje de salida se termina reduciendo. Esto se da debido a las corrientes parásitas. Cuando se usa un núcleo cerrado, se obtienen mejores resultados ya que genera menos pérdidas y el flujo no se disipa en el ambiente.